Ya tengo información para agarrar a los aceros. Lo que ni tú, ni el Indio Amaro podían conseguir en todo este tiempo. Lo conseguí yo en una noche. El gobierno, la PG y los narcos son la misma Son alas del mismo pájaro, dijera mi tío Roberto. Dime algo, bro. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que estás haciendo tú con Vicenta? Digo, la Coyote ahora está operando de forma ilegal y está siendo protegida por quien debería capturarla, ¿no? ¿Sabes quién mató a tu hijo? ¿Eh? Su padre. Cuando lo mandó a México a pelear una guerra que no tenía sentido. El hijo de puta de esta historia siempre ha sido el Teca Martínez. Más de un año en esta mí y no me he podido vengar de ese mal parido. Indio. El micrófono. Voy camino a tu rancho. Hubo un cambio de planes. Necesito que prepares a todos tus hombres. Vas a salir de cacería, cabrón. Pretita, me copias, mija. Nosotros te escuchamos bien y estamos contigo. Tú tranquila, que ahorita te va a seguir un combo a donde vayas. Tranquila, mija, que estamos contigo. Si lo de hoy resultara una trampa, sé de alguien que va a desear no haber nacido. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el plan? Porque si descubren aquí a Araceli, pues la van a hacer chicharrón. No digas eso, carnala. Bebote, ¿sabes qué? Prepárate unos hombres. En cuanto tengamos la locación del Indio Amaro, le vamos a dar con todo, ¿no? Háganle, Bebote, háganle. A ver, Pepote, yo también, amistad, he sentido como esas ganas y esos deseos de vengarme de todos los perros que me han hecho daño, ¿cierto? Esa es una cosa que uno siente como en el corazón, entre pecho y espada, y eso es una cosa horrible, pero... Ay, pero amistad, yo también pienso una cosa, Salvador, parce, ese man ha sufrido mucho, ¿no? Es más, él es lo más parecido que usted tiene a un hermano, y usted lo sabe. Hermano, sí. Y te voy a responder como me lo dijo Vicenta. La carnala de Salvador. Caín mató a Abel. Y ellos eran hermanos de sangre. Ay, amistad, yo esas cosas del Vaticano yo no las estudié, yo no sé nada de eso. ¡Cállate, por favor! Yo vengo a esta casa a relajar la mente y vos pareces un radio encendido. Ah, pues si le choca tanto, pues váyase a dormir entonces a la casa de los aceros, como así. No, es que ahí voy a vivir yo. Pero antes, voy a hundir a Salvador. Una preguntita, Pepote. ¿Usted a qué se refiere con decir hundir a Salvador? Muerto. Espérame. ¿Dices Phillips? Estoy tratando de hablar contigo desde ayer. ¿Dónde te habías metido? Estaba en un operativo en la frontera. Me quedé sin señal. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál era la urgencia? Daniel, la PG no solo está investigando a tu jefa, también ha pedido un informe detallado sobre ti. Mi jefe dice que es una investigación de rutina por el acuerdo entre las dos agencias. Pero tú y yo sabemos que no es así. Ándate con mucho cuidado, Daniel. Seguramente está cocinando algo, ¿no? Muy bien, gracias por la información. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Pues lo haré en la medida de lo posible. Ellos saben que hemos intercambiado información y me tienen bastante vigilado. Bueno, cuídate. Estamos en contacto. Ok. Bye. What happened? Que la PG de Chihuahua ahora me está investigando también. Estoy seguro que Chucho Casares tiene que ver con todo esto. Daniel, estás paranoico, bro. La PG siempre investiga la ICE, es procedimiento normal. A ver, ¿tú crees They did it last month, que esto man. es paranoia? No, No, deja- ¿Y cómo están los dos agentes más efectivos del departamento? A ver. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Terminen de practicar. Que ahora viene la parte que lo que aprendieron les va a servir. Nos vamos a la guerra. Larry, tengo información de un cruce que van a hacer los aceros hoy mismo. Se lo vamos a piratear. Diente por diente, como quien dice. ¿Un cruce? ¿Qué tipo de cruce? Volvieron al business de la coca. Ya sabía que esos vatos no iban a poder vivir sin ensuciarse las manitas. Picul, no les gusta comer tierra. ¿Y cómo lo va a hacer, patrón? Roscas, tú y chamuco.
se van con Fabricio y con los mejores tiradores en cuanto tengamos las coordenadas. Vayan subiendo armamento a las trocas, que no quiero errores esta vez. Si lo que me dijo el gobernador es cierto, lo que se viene es grande. Llévense equipo suficiente como para reventarle las patas a todos y para traérselo decomisado, ¿no? ¿Y por dónde cruzan, patrón? Por el Paso de la Serpiente. Don Chucho viene para acá para darnos toda la información completa. Esas cosas no se dan así, por teléfono, ¿no? Pues nunca se sabe cuándo los buitres van a estar ahí en la conversa. Enseguida me pongo en todo, jefe. ¿Y yo qué, indio? ¿Qué, me quedo aquí cambiando los pañales a la Belinda o qué? Ya estoy listo. No, Chineque, tú te quedas aquí conmigo para recibir al gobernador. Hoy tengo ganas de que me cambie la historia. Síganle. Practíquenle. ¿Qué les hace falta? Acérquense a practicar ustedes también. Órale, pónganse ahí. No, bueno, no es nada nuevo que no sepan qué decir. Se la pasan en eso. O sea, se miran anulados, así, sin nada que decir. A ver, ¿cuándo fue la última vez que cumplieron con su trabajo? ¿Saben qué? A mí me parece buena idea de pronto si les asignamos un par de escritorios y se ponen, no sé, a ver el papeleo de los agentes que sí cumplen con su trabajo. ¿No les parece? ¿Sí? Sí. Yo creo que tienes problemas con la memoria a corto plazo, jefa. ¿Ah, sí? Sí, porque si no mal recuerdo, el último decomiso que se hizo en este departamento fue gracias a nosotros, ¿no? Y por supuesto, a la información que nos dio Vicenta Acero. No, perdóname, pero la Coyote salió a hacer un trabajo mucho más complejo. Y se suponía que nos traería las cabezas de los cárteles, no la mercancía, por favor. Y no me trates de convencer de formar parte de ese club de fans del que ahora eres presidente, créeme. O sea, a ti te secuestraron por no pedir refuerzos. Y tú te dejaste robar un cargamento de deportados. No, bueno, no, de verdad. De verdad, no sé a cuál de los dos escoger como empleado del mes, porque se pasan. Creo que estamos tomando las cosas de una manera un poco extrema, ¿no? Sí se han hecho avances para capturar a los capos de la droga, pero eso no pasa de la noche a la mañana, jefa. Y tengo que admitirlo, Vicenta sí ha hecho su parte del trabajo. Por supuesto. Bueno, hagamos algo. Yo creo que lo mejor es que le envíe el informe a la oficina de Washington y que ellos se encarguen y pues decidan qué hacer con sus puestos. A mí me parece perfecto. ¿Por qué no lo dejamos a votación? A favor. Nada más que en ese reporte hay que decir absolutamente todo lo que pasa en este departamento. Y mucho cuidado, jefa. Tal vez resultes tú siendo la empleada del mes. Dime. Hay un operativo importante en la frontera. Va a ser en el Paso de la Serpiente, con mi nuevo jefe. Necesito que despejes esa zona. No quiero un solo migrante 10 kilómetros a la redonda. A menos que quieras pagar los servicios funerarios. ¿Estás loco? No, yo no te puedo ayudar. Tú haces lo que yo te diga. Ya sabes, no quiero poligringos. Da el día libre en tu oficina. Bye. ¿A quién has estado viendo? ¿A quién le diste información de nuestro pasado? ¿De qué estás hablando? Alguien vino a verte. Un hombre. Argentino. ¿Qué fue lo que le dijiste? Estás delirando, Marcelo. Desde que mataron a mi hijo Álvaro, nunca más tuve contacto ni con mi marido ni con nadie de ese mundo. ¿En serio? ¿Con nadie? ¿O solo con el indio Amaro? ¿Qué? ¿Ya te cayó el 20? Sé perfectamente que vives con tu nieto. Y la verdad, no te culpo. Yo hice lo mismo con mi hija. Simplemente fueron métodos distintos. ¿Distintos? A mi hija me la arrebataste de las manos. Si lo hubiera dejado contigo, se hubiera criado con el Teca Martínez y hoy estaría muerta, como tu hijo. ¿Es tan difícil de entender que lo hice para salvarla de ese animal? Tu obsesión con el Teca fue tan salvaje que terminaste enamorándote de la misma mujer que la amó. A los dos les lavó el cerebro Sara Aguilar. Me imagino todo lo que habrá sufrido cuando mi marido la mató. No es de Sara de quien viene a hablar. ¿Entonces de qué? Háblame de mi hija. De tu hija. De tu hija nunca vas a saber nada. Ni tú, ni nadie. En el fondo, tú y el Teca eran iguales. No tienes idea del desprecio que siento por ti. De la basura que eres. Y lo pienso desde el día que me di cuenta que estabas en la cama con mi peor enemigo.
Aquí nos tienes, Gober. Tal y como lo pediste, preparados para la guerra. Adiósito. Ahora sí que me metí en camisa de 11 varas. Este lugar está repleto de hombres armados. Son muchos más que nosotros. No mames, son un ejército. Tranquila, Pretita, tranquila, que estamos mandando la ubicación a los demás. Ahorita conseguimos granadas, gente, lo que sea para romperle su madre. Tú nomás escóndete bien, mija, escóndete bien. Araceli. Araceli, ¿estás por ahí? Está mi hija, ¿la ves? ¿Y el capitán de Larry? Hay un tuerto con el indio. Y es tal y como lo describió Vicenta. Se ve rabioso igual que todos estos infelices. Esto debe ser lo más parecido al infierno, muchachos. Aquí se reúnen todos los malotes de Juárez. Lo único que te estoy diciendo es que antes de que todos mis hombres salgan de este rancho, necesito el nombre de tu infiltrado. No, ¿qué pasa, indio? ¿Le tienes miedo a los aceros o qué? Conozco a esos cabos hace mucho tiempo, ¿eh? Y sé cómo se gastan sus moneditas. Puede ser una trampa, ¿eh? No pienso jugar un pellejo por una Ya te dije todo lo que tienes que saber. Ahora cumple con la deuda que tienes conmigo desde hace meses. Tráeme la cabeza del del Gallo Quintanillo y de Vicenta Acero. Tenemos que actuar ahorita mismo, Salvador. Ya no hay tiempo que perder, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que haga, carnala? Yo no estoy parado aquí de gratis. Se supone que el Gallo está procesando la locación del rancho, ¿eh? ¿No que le queda 2%? ¿Cómo va? Listo, la tenemos. Dale, vamos. Prepara a los hombres que ahora sí le vamos a partir en la madre a este cabrón, ¿eh? Dale. Nos fuimos. Tenemos la locación de Araceli. Nos fuimos, repito, nos fuimos. Tú no eres el único que quiere ver caer a los aceros, don Chucho, ¿eh? A Salvador hace mucho que lo tengo ya perseguido por la calaca. Al Gallo ya le quité varias plumas, pero se me sigue escabullendo ese cabrón. Y bueno, pues ni qué decir de Araceli, la prietita. ¿Qué pasa con esa vieja? Se nos jodió el plan. Si el indio le dice que con él intenté hacer lo mismo, Chucho detiene todo. ¿Qué vela tiene en ese entierro? Pues era la carnala de la Sara. Eran dos nalgas divididas por la misma raya. Ese cabrón también me debe algunas. Pero lo importante aquí es que no tienes que venir aquí con pinches amenazas de que si lo hago bien o mal. Los aceros son tan enemigos, no es como tuyos. Y Over, y ojalá no se le olvide lo de la recompensa, porque vamos por ese billetito. Primero dame resultados. Músico pagado toca malzón. ¿Revisaron esa troca? Dios mío, ya valí queso. Yo creo que ya me cacharon. ¿Para dónde vas, Catán? ¿Qué le pasa a este imbécil? ¿Cómo se le ocurre que tienen que revisar mi troca? ¿No le ha caído el 20 de quién soy? Aquí algo se movió dentro, indio. Su nombre ya se lo saben, su apodo es más conocido, la adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora Cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa. Ya la trampa está tendida. A los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora Cero afirma, y se afirma es porque pueden. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí,
encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.